Bien, hermanos, pues vamos a sacar una predicación sustraída de las Sagradas Escrituras. Después de que hemos sacado este estudio sistemático del capítulo 28 del libro de los Números y que hemos dado una explicación de lo que fue en el sacerdocio arónico en aquellos tiempos y de lo que era, dimos una plática breve del sacerdocio del Señor Jesucristo. Ahorita vamos a sacar una predicación un tanto hablando del Evangelio del Señor Jesucristo, del Evangelio de Dios. Yo he platicado con algunas personas y todo el mundo, por ejemplo, van a tocar mis puertas y me dicen que me vienen anunciando las buenas nuevas. Y cuando entramos a la plática, yo les pregunto, le digo, bueno, ¿sabe qué? Yo quisiera que me dijera qué son las buenas nuevas. Y me dicen, es el Evangelio de Dios. Entonces yo les digo otra vez, entonces yo necesito que usted me diga qué cosa es el Evangelio de Dios. Y otra vez, las buenas nuevas, es que seguimos igual. Usted me dice las buenas nuevas y que las buenas nuevas es el Evangelio de Dios. Y yo le pregunto qué es el Evangelio de Dios, pues las buenas nuevas, pues seguimos igual. Yo quiero que usted me dé textos bíblicos, que me dé una explicación amplia y contundente, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, dice estas palabras. Evangelio de Juan, capítulo 8. Habla el Señor Jesucristo. Dice, verso 30 en adelante. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿mis qué? Discípulos. Mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad. La verdad. Y la verdad. Y la verdad os libertará. ¿Sí? Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Yo platico con algunas personas, ¿sí? Y todas me han dicho, ¿sí? Como si el Señor Jesucristo hubiera traído algo nuevo. Dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Para poder ir a predicar el Evangelio, yo tengo que estar plenamente convencido qué cosa es el Evangelio. Yo tengo que tener muy claro el Evangelio de las Sagradas Escrituras. Y si el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, dice esta parte, Gálatas, capítulo 1. El apóstol Pablo reprende a esta iglesia de Galacia. Dice el verso 6 en adelante. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro. ¿Qué cosa? A otro evangelio. A otro evangelio. 7. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo. ¿Sí? Tal pareciera como si aquí en esta parte el Señor Jesucristo hubiera traído otro evangelio. Cuando dice el capítulo de los Salmos, capítulo 68, o Salmo 68, del verso 7 al 11. ¿Sí? Dice el Salmo 68,
del verso 7 al verso 11. Dice: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos a la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad, y cuando se cansó, tú la recreaste. Los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. 11. El Señor daba palabras. ¿De cuáles? De las evangelizantes. De las evangelizantes. Y había grande ejército. Si dice el apóstol Pablo, ¿sí?, no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuántos evangelios hay? Uno solo. Hay uno solo. Hay un solo evangelio, pero ¿quiénes se han encargado de distribuir otros evangelios y que están atrapadas las personas ahí en esos evangelios? ¿Quiénes son los que se han encargado, hermanos? Porque vamos a analizar diferentes denominaciones de religiones y vamos a encontrar que cada una tiene su verdad y que cada una se va a salvar según ellos. Pero que la Sagrada Escritura nos presenta, ¿sí?, este tipo de personas o este tipo de predicadores al servicio de un ser, que ahorita lo vamos a analizar. Si dice aquí el apóstol Pablo, ¿sí?, no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y a veces la gente ha entendido como aquí dice el apóstol Pablo, el evangelio de Cristo, y entonces lo que acabamos de leer en el Salmo 68, del verso 7 al verso 11, ¿sí?, dice que el Señor daba palabras de las evangelizantes. ¿Cómo está esto del evangelio? Porque dice en Efesios capítulo 3, carta a la iglesia de Éfeso, ¿sí?, capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice esta parte de la Sagrada Escritura, carta que escribió el apóstol Pablo: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, ¿los qué? Gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Somos nosotros. Hace diferencia el apóstol Pablo del pueblo judío y de lo que son los gentiles. Los gentiles somos todos aquellos que no somos nacidos dentro del pueblo de Israel. ¿Sí? Dice verso 2: si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual ministerio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. 6. Que los, ¿quiénes? Que los gentiles sean. Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Dice la Sagrada Escritura que los gentiles sean incorporados. ¿Qué más? Y consortes Y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. ¿Incorporados a dónde? Porque dice, como he escrito antes en breve. ¿Incorporados a dónde va a ser incorporado el gentil? Al Evangelio de Cristo. Por medio del Evangelio va a ser incorporado ¿a quién? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel.
Dice Efesios aquí mismo capítulo 2. Efesios capítulo 2, pero acuérdense que está pendiente qué cosa es el Evangelio. ¿Sí? Dice verso 11, 2:11 de Efesios. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles. Vosotros los gentiles, en la carne que erais llamados incircuncisión, por lo que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. Que en aquel tiempo estabais sin quién? Sin Cristo. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo ¿cuántos? Uno. Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice que el apóstol Pablo que por medio del Evangelio vamos a ser incorporados y consortes. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Pero vuelve a quedar la pregunta, hermanos, ¿qué cosa es el Evangelio? Si el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, y el que no creyere será condenado. Y aquí el apóstol Pablo dice que vamos a ser por medio del Evangelio incorporados y consortes, ¿sí?, al bendito pueblo de Israel. Dice que el misterio que no se dio a conocer en otros tiempos, mas ahora dice que ha sido revelado a sus apóstoles, al mismo apóstol Pablo, le ha sido revelado que los gentiles van a ser incorporados por medio del Evangelio en Cristo Jesús. A veces se malinterpretan los textos cuando dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y creen que dicen, pues yo repito esto, no, pues dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y el que creyere en mí, dice, saltará de una fuente de aguas vivas para vida eterna. Pues sí, pero ¿qué es creer? ¿Qué es entender este texto de cuando dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Porque Él no está aquí en la tierra. Él no está aquí físicamente para que yo lo vea, para que yo diga, pues sí creo en ti. Hay un reglamento para creer en el Señor Jesucristo. Hay un reglamento. Y ese reglamento precisamente es el Evangelio de Dios. Fíjense cómo dice aquí, dice que el gentil estaba ajeno a los pactos y a las promesas de Dios. ¿Cómo es que dice que estábamos ajenos a los pactos? Alejados de la República de Israel, y que en Cristo Jesús hemos sido hechos cercanos al bendito pueblo de Dios, el bendito pueblo de Israel, por medio del Evangelio. Dice la Sagrada Escritura, a veces como que se nos presentaran trampas, no porque el texto esté equivocado, nosotros le damos una mala interpretación a los textos. Nosotros nos los acomodamos a nuestra conveniencia, que es otra cosa. Porque si el hombre de veras se sujetara a la palabra de Dios, entonces entendería perfectamente cómo está trazado todo esto. Cuando dice aquí que el gentil estaba ajeno a los pactos, ¿a cuál pacto? De la promesa. A ver. Dice aquí en Efesios capítulo 2, verso 12, que en aquel tiempo
Cuando en aquel tiempo nos está hablando a nosotros, cuando estábamos ajenos a los pactos y a la promesa, y alejados de la República de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuándo estábamos en esta condición? Cuando no conocíamos su palabra. No. Cuando no conocíamos que vivíamos en el pecado, que vivíamos alejados de las cosas de Dios. Y dice, Se pone chueca la telita. y dice la Sagrada Escritura Ya. que en Cristo Jesús hemos sido hechos cercanos por medio del Evangelio. Si nosotros analizamos la Sagrada Escritura, vamos a encontrar, hermanos, ¿sí? Tenemos dos palabras ahorita hasta este momento, que es Evangelio. Tenemos pacto, ¿sí? Evangelio y pacto, tenemos dos palabras en este momento. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4. Dice Mateo capítulo 4. Verso 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado ¿de quién? El diablo. Del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador, dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca, ¿de dónde? De Dios. De Dios. Escrito está que no solo con pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, tenemos una tercera palabra: evangelio, pacto y palabra. ¿Sí? Tenemos tres palabras, y si seguimos buscándole vamos a encontrar más. Vamos a encontrar doctrina, vamos a encontrar el consejo de prudencia que habla el rey Salomón, vamos a encontrar varios sinónimos que todo nos va a llevar al mismo punto. Yo les hacía la pregunta: ¿qué cosa es evangelio? ¿Sí? Pues estas tres palabras, y vuelvo a repetir, en buscándole vamos a encontrar más. Todos son sinónimos. Dice el Señor Jesucristo: escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo les preguntaba, dice el apóstol Pablo a los gentiles que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios En el mundo. en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Cuál es la forma? Porque el Señor Jesucristo dice: id y predicad el Evangelio. ¿Sí? Tal pareciera como si nos hubiera traído las religiones protestantes, tal pareciera como si el Señor Jesucristo hubiera traído algo nuevo. Así lo predican ellos. Yo les he preguntado: dime, ¿qué cosa es el Evangelio? No saben. No saben, en algunos casos me han dicho: pues agarran la Biblia y me dicen: esto es el Evangelio, no estás mal. Hay un punto específico donde se dio el Evangelio. Hay un punto específico donde se dio el pacto. Hay un punto específico donde se dio la palabra. En aquel lugar dice el Evangelio de Juan, dice que las ovejas oyen ¿qué cosa del pastor? Su voz. Su voz. Oyen la voz del pastor, que es el Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Capítulo 10 del Evangelio de Juan.
capítulo 10 del Evangelio de Juan, verso 1 en adelante, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero y las ovejas oyen, ¿qué cosa? Su voz. Oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Sí? Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su ¿qué? Su voz. Su voz. Su voz. Tenemos una cuarta palabra. Voz. Todas son sinónimos una de la otra, todos el mismo punto. Yo repito, el protestantismo tal pareciera como si el Señor Jesucristo hubiera traído algo nuevo. Vamos a analizar. En el Evangelio de Juan, sí, que nos menciona la voz, el Evangelio de Juan, este Evangelio se escribió entre el año 90, entre el año 90 y el 95 después de Cristo. El Señor Jesucristo aproximadamente tenía ya de haber muerto aproximadamente 58 años, 57 años aproximadamente tenía ya de haber muerto, y apenas se va a escribir después de 50 y tantos años el Evangelio de Juan. El Evangelio de Marcos se escribe aproximadamente entre el año 55, Marcos, que es donde dice el Señor Jesucristo: id y predicad el Evangelio a toda criatura, se escribe entre el año 55 y el año 60 después de Cristo. Todos son después de Cristo, ¿sí? Entre el año 55 y el año 60 se escribe el Evangelio de Marcos. Efesios, carta a los Efesios, se escribe entre el año 60 y el año 65. Entre el año 60 y el año 65 después de Cristo se escribe la carta a la iglesia de Éfeso. La palabra que estábamos sacando igual de la carta a los Efesios, ¿qué quiere decir? Si nosotros le anexamos o le buscamos todavía, el Evangelio de Mateo se escribe igual entre el año 65 y el año 70. El Evangelio de Mateo igual se escribe entre el año 65 y el año 70. 65, ¿sí? Después de Cristo. El Evangelio de Lucas igual se escribe entre el año 65 y el año 70 después de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Si el Señor Jesucristo dijo en Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, que se escribió entre el año 55 y el año 60, si dice el Señor Jesucristo ahí en esas palabras, id y predicad el Evangelio, cuando anduvo aquí en la tierra, no estaba escrito nada de Mateo en adelante. ¿Sí? Y si está diciendo id y predicad el Evangelio, entonces ¿cómo está esto?
si no estaba escrito nada de Mateo en adelante? Y si en Efesios, que se escribe entre el año 60 y el año 65, dice el apóstol Pablo que estábamos ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y otra vez repito, no había nada escrito de Mateo en adelante. Entonces, ¿dónde está el Evangelio? ¿Dónde está el pacto? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la voz que dice Juan que las ovejas oyen la voz del pastor, que es el Señor Jesucristo? ¿Dónde está? Porque esto es lo que yo tengo que investigar. No es meterme a una religión o a una doctrina y escuchar nada más al predicador y yo quedarme cruzado de brazos sin investigar. Yo tengo que investigar si ese predicador me está predicando verdad o me está predicando mentira. Vamos ahorita a entrar a esto, al Evangelio, al pacto, a la palabra, la voz, los caminos que dice Jeremías, preguntar por las sendas antiguas. Es mi obligación investigar. ¿Por qué motivo tengo que investigar si el predicador me está hablando mentira o si me está hablando verdad? ¿Sí? Vamos a ver. Dice segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. ¿Ya estamos? Amén. Acuérdense que todavía no entramos al Evangelio, a la palabra, al pacto, a la voz. Ahorita vamos a entrar. ¿Por qué les estoy diciendo que es mi obligación investigar si el predicador me está hablando verdad o si me está hablando mentira? ¿Por qué? Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 10 en adelante. ¿Ya estamos? Amén. Es la verdad de Cristo en mí, que esta gloria no me será cerrada en las partes de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, haré aún para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Verso 13. Porque estos son falsos. ¿Qué cosa? Apóstoles. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme A sus obras. a sus obras. Dice, y no es raro porque el mismo Satanás se transfigura como ángel de luz. Así que no es mucho, dice, si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia. ¿Qué encuentro en este texto? Pues que el diablo tiene ¿qué cosa? Sus apóstoles. Sus apóstoles o sus predicadores. Y que el Eterno tiene sus predicadores. Ambos predicadores van a utilizar la Biblia, ambos predicadores van a predicar a Cristo. ¿Sí? Estos predican a Cristo, estos predican a Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Si los dos utilizan la Biblia, estos utilizan la Biblia, estos utilizan la Biblia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Porque los ¿Estos qué predican? Mentira. Estos predican mentira. ¿Estos qué predican? ¿Verdad?
Estos predican la verdad. ¿Quién es el padre de la mentira? Es Satanás. ¿Por qué dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué dice? Pues yo tengo que investigar, yo tengo que meter, dice el Señor Jesucristo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y repito, el Evangelio de Juan se escribió entre el año 90 y el año 95 después de Cristo. Y si el Señor Jesucristo dijo escudriñad las Escrituras y no estaba escrito nada de Mateo en adelante, ¿en dónde está la salvación? En Éxodo 20. Lo que se conoce como Antiguo Testamento, que más bien son escrituras hebreas, que es de Génesis a Malaquías, es donde está la salvación. Cuando el Señor Jesucristo dijo id y predicad el Evangelio a toda criatura, no estaba escrito el Evangelio de Marcos, no estaba escrito el Evangelio de Mateo, ni de Lucas, ni de Juan. Dice el Señor Jesucristo, y la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Quién se encargó? Hace un rato en el estudio que dábamos, del estudio sistemático, hablábamos un poco de la bestia. ¿Quién se encargó de descomponer todo esto, hermanos? ¿Quién se encargó de pintarte un camino fácil, una salvación fácil? ¿Quién se encargó? Satanás. ¿Sí? Este personaje, él que es el que se ha encargado de desviar a las personas para que no lleguen al camino de la verdad. Este personaje, el diablo, su trabajo es desviar para que la humanidad no llegue al conocimiento de Dios. Este te presentó una salvación fácil. Todo mundo dice, yo por gracia soy salvo. Nada más porque te fuiste a parar a una iglesia, nada más porque oíste una predicación, nada más porque te aprendiste un texto de memoria o porque leíste la Biblia, ¿crees que por eso ya eres salvo? Si la salvación va a ser algo difícil, este es el que los tiene distraídos, los tiene desviados del camino, de la verdad. Este es el que se encargó de descomponer todo. Y utilizó a unos predicadores para que de ahí, si dijo Dios que tienes que trabajar 6 días y el séptimo día es día de reposo, que es el Shabbat, ¿quién se encargó de decir que era el domingo? Este tomó a su grupo de predicadores y esos son los que se encargaron de difundir que no es el sábado, que es el domingo. Este es el que se encargó, si dijo Dios, tienes que hacer esto y esto, vas a guardar la ley de la alimentación. Con sus predicadores ya puedes comer de todo. Cuando yo les estoy diciendo que no estaba escrito nada de Mateo, en adelante. Dice la Sagrada Escritura, miren. Porque todo mundo se pinta una salvación fácil, cómoda, tranquila, donde no tienes que hacer nada. Tú nomás llega tranquilo y siéntate en la iglesia y escucha al predicador y con eso vas a tener ganada la vida eterna. Yo les he comentado, tal pareciera como si vas y te paras en un estadio de fútbol y por haberte parado en el estadio de fútbol ya eres un futbolista. Esa es la impresión que me dan de esas personas que van y se paran en una iglesia y por haberse parado en la iglesia ya tienen ganada la vida eterna. Y les siembran esa idea en su mente. Yo por gracia soy salvo. No entienden esa gracia. No está hablando esa gracia, esa salvación no la está hablando de la salvación de la vida eterna. Soy salvo, ¿pero de qué? El pecado. Soy salvo del pecado. No porque seas candidato a la vida eterna. Para ser candidato a la vida eterna, hermanos, es un camino tan difícil que solamente, como dice el Señor Jesucristo, dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes, ¿qué cosa? Lo arrebatan. Yo por ahí luego me he encontrado gente, había una persona cuando trabajaba yo en esta empresa, en Ford Motor Company, que era un hombre que había estado con los adventistas ya bautizado. Uno de sus hijos murió, lo atropellaron, y él se cobijó en el argumento de que los hermanos lo abandonaron, y este hombre se fue al vicio.
Y un día comentando con él, le digo, oye, le digo, disculpa la pregunta, dentro de todo este mal camino que tú volviste a tomar, que caíste en él, le digo, ¿cometiste el adulterio? Y me dijo que sí. Y muy infantil me dice, pero ya me estoy preparando otra vez para volverme a bautizar. No entienden el camino del bautizo. Así me lo dijo, dice, ya me estoy preparando para volverme a bautizar. Yo que en ese tiempo no era de la iglesia, yo que en ese tiempo vivía en el mundo, me quedé, la verdad me dio tristeza haberlo escuchado decir eso. Porque yo ya había escuchado que el bautizo es una sola vez en la vida. Yo le repito, Satanás se está encargando de desviar a las gentes del camino de la verdad. Yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes analicen, ¿sí? Ustedes vean lo difícil que va a ser ganar la vida eterna. Ejemplos que vamos a poner para que ustedes vean la dimensión de lo difícil que va a ser pasar a la vida eterna. Dice la Sagrada Escritura que del diluvio, ¿solamente cuántas personas se salvaron? 8. En el diluvio, solamente se salvaron 8 personas. ¿Quién y quién fue? Noé y sus 3 hijos y sus 3 nueras. Noé con su esposa. Sus 3 hijos con sus esposas cada uno. Fueron 8 los que se salvaron. De Sodoma y Gomorra. 3. Sodoma y Gomorra se salvaron 3 personas. ¿Quiénes fueron? No, y sus hijas. Y sus 2 hijas. Fueron Lot y sus 2 hijas. Son los que se salvaron. Es fácil, hermano, estamos hablando de situaciones que han pasado y estamos viendo lo difícil que es, no pasaron la prueba. Toda aquella generación de Noé, todos murieron ahogados. En Sodoma y Gomorra, todos murieron destruidos por el fuego que cayó del cielo. Le dice los ángeles a Lot y a sus hijas, huyan, dice, y no volteen. Iba a salvarse también, ¿quién? La esposa de Lot. La esposa de Lot, pero dice la Sagrada Escritura que volteó y quedó convertida ¿en qué? En estatua de sal. No se salvó. Porque desobedeció, les dijeron que no voltearan. Cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? De Egipto salieron 600,000 del bendito pueblo de Israel, sin contar mujeres y niños. ¿Cuántos lograron pasar a la tierra prometida? 2. Lograron pasar nada más 2. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Josué y Caleb. Todos los demás reprobaron. No pasaron. Si estos, que no fue la vida eterna, no pasaron la prueba, los demás, nada más aquí en el diluvio 8 personas, en Sodoma y Gomorra 3 personas, de Egipto salieron 600,000 y solamente lograron llegar 2 a la tierra prometida, que fueron Josué y Caleb. Ahora ustedes vean, ¿sí? Hay un premio enorme, hay una invitación, hay un viaje especial a la vida eterna, pero las condiciones son estrictas, las condiciones son muy exigidas. Le dice Dios a Josué, solamente que te esfuerces y seas muy valiente, tú vas a introducir a este pueblo a la tierra prometida. Que no te apartes ni de día ni de noche de este libro, ¿de qué cosa? De la ley. De la ley. Y estamos hablando que Josué fue uno de los que logró pasar la prueba. Con toda la demostración que le había dado Josué a Dios, le dijo Dios solamente que te esfuerces y seas muy valiente. Y en la vida eterna dice el Señor Jesucristo que el reino de los cielos se hace fuerza. Y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Quiénes son esos valientes, hermanos? ¿Quién es ese tipo de gente? Los que vencen las tentaciones. ¿Sí? Ese tipo de valientes que está hablando el Señor Jesucristo son aquellos que vencen al pecado. Son aquellos que vencieron las adversidades. No estamos hablando de gente tibia, porque aquí vamos a entender esto.
En el libro de Apocalipsis dice el Señor Jesucristo, más te hubiera valido ser frío o caliente y no tibio, porque ¿qué cosa? Vomitar a Dios. Vamos a reflexionar. ¿De veras soy frío o caliente? ¿O qué soy? Yo soy tibio. Porque busco a Dios cuando tengo problemas, cuando tengo necesidades, cuando tengo ganas. Cuando va a haber X evento en la televisión, es Shabbat y mejor me quedo a ver el evento de la televisión en mi casa. O hay una invitación por parte de familiares o por parte de amigos y me voy a la fiesta ya con los familiares. ¿Quién está primero en mi vida? Dios. Debiera de ser Dios. Porque esto lo voy a demostrar con hechos, no de palabra. Yo voy a demostrar que de veras tengo plantados los pies firmes sobre la tierra y que no me mueve nada. En estos días de Navidad que acaban de pasar, ¿quién caería en fiestas paganas, celebrando ahí, arrullando al niño, o yendo a las piñatas, celebrando esas fiestas hablábamos del famoso nacimiento 24-25 de diciembre del niño Dios, que del niño Dios no tiene nada? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué se celebra ese día? Nacimiento del sol. El nacimiento del Dios Sol. Nada tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Esto en otra ocasión lo trataremos. Dice la Sagrada Escritura, de acuerdo a los estudios que hemos sacado, el Señor Jesucristo nació un 15 de Tirri, séptimo mes del calendario hebreo, que cae entre septiembre y octubre. Ya en otra ocasión lo tocaremos este tema. Pero ahorita estamos, ¿qué cosa es el Evangelio? ¿Qué cosa es? Porque dice el Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y dice el apóstol Pablo que en aquel tiempo estábamos alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos y a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Dice que las ovejas oyen la voz del pastor. Y si no estaba escrito nada de Mateo en adelante, como hemos explicado ahorita, entonces ¿dónde está el Evangelio? Yo ya les dije, Satanás tiene sus predicadores y el Eterno tiene sus predicadores. Los de Satanás hablan mentira, los del Eterno hablan verdad. Dice el Señor Jesucristo, Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17. ¿Ya estamos? ¿Ya puedo borrar esto? Sí. Acordémonos y tengamos en mente lo que leímos, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, que estos son obreros fraudulentos, son apóstoles de Satanás. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17, y vuelvo a ser reiterativo. Acuérdense que todos los evangelios se escribieron después de que el Señor Jesucristo ya había muerto. Inclusive ya estaba allá arriba con su Padre. Verso 17 de Juan. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra Es verdad. es verdad. Me decían que por aquí estaba el libro de los Gedeones. Estaba. Por aquí estaba. ¿Ya lo encontraste? Sí. Yo les había comentado que este librito es un librito que es el Nuevo Testamento. Y que este librito, al ser distribuido, lleva una maldad que ustedes no tienen idea. ¿Cuál es la intención de distribuir este librito? ¿Quién les había dicho que es el que no quiere que conozcan la verdad? Satanás. Satanás. Sí, pues Satanás tiene a su gente. Y estas personas que distribuyen estos libritos son gente que están al servicio de Satanás. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, pero si es el Nuevo Testamento o escrituras griegas, que más bien son escrituras griegas. ¿Por qué? Pues si habla de Dios, yo no creo que, ¿no? Lleva mala intención. Lleva mala intención porque aquí no está la base de la salvación. ¿Sí? Dice el texto que estamos leyendo, San Juan 17, verso 17.
Dice el Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra Es verdad. es verdad. Si el Evangelio de Juan se escribió entre el año 90 y 95, que tenía un aproximado de, vamos a hablar, redondear, 60, 62 años de haber muerto. Hace un rato decía que 57, pero vamos a redondearlo en 60 años. Tenía un aproximado de haber muerto el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo está, hermanos? Yo les pregunto, yo les vuelvo a repetir, le he preguntado a gente preguntas que uno se quedó acostumbrado porque así me enseñaron con los hermanos que yo me congregaba. Pregunto, ¿qué es el Evangelio? No saben. Y andan predicando según el Evangelio, las buenas nuevas, distribuyendo revistas, y no saben qué es el Evangelio. ¿Yo cómo me voy a santificar si dice la Sagrada Escritura, tu palabra? Es verdad. ¿Cómo? Aquí nada más dice eso. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice San Juan 5:39, escudriñé las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero yo repito, cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra no estaba escrito este librito. Esto se va a escribir posteriormente. ¿Sí? Ahora le hace la pregunta a un doctor de la ley, al Señor Jesucristo. Vamos a Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos 25 en adelante. Dice el apóstol Pablo, el que lea, lea ¿con qué? Entendimiento. Con entendimiento, hermanos. Dice el Señor Jesucristo, dice aquí, y he aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré? ¿Qué, hermanos? La vida eterna. La vida eterna. 26. Y él le dijo, Está escrito. ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué más le dice? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Repito, el Evangelio de Lucas se escribió entre el año 65 y el año 70 después de Cristo. Y aquí el Señor Jesucristo le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Dónde está la salvación? En la ley. En la ley. ¿Dónde está el Evangelio? En la ley. Allí está el Evangelio, hermanos. Otro texto, San Juan 7:38, textos que hemos leído, releído y vuelto a releer. San Juan 7:38. Versos 38 y 39. ¿Ya estamos? Amén. Dice el Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice, ¿dónde? La escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Ríos de qué? De agua De agua viva. viva correrán en su vientre. Ríos de agua viva correrán en su vientre. ¿Sí? Dice, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. El que creyere en mí, como dice la Escritura, no como dice el pastor, no como dice el ministro, no como dice el sacerdote o como dice X líder religioso. El que cree en mí, como dice la Escritura. Y si no estaba escrito nada de Mateo en adelante, ¿cuál Escritura? Vuelvo a reiterar otra vez. La ley. Génesis a Malaquías. Génesis a Malaquías. Allí está la salvación. ¿Cuál es el trabajo del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el trabajo de la ley o de la Torah? ¿Qué van a hacer en ti? Efecto. Porque cada uno tiene su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del Señor Jesucristo? Porque pensamos que vamos a el Señor Jesucristo y sea cual sea tu condición de vida, nada más porque tú dices que crees en Él te vas a salvar.
Nada más por el simple hecho de que te aprendiste un texto de la vida, de la Biblia, ¿crees que te vas a salvar? No es así, hermano. Dice la Sagrada Escritura, el que hiciere la voluntad ¿de quién? De mi Padre. De mi Padre, que está en los cielos, dice, este será llamado a la vida eterna. El que hiciere la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Guardar los mandamientos. Que guarden los mandamientos de Dios. Les voy a traer, no sé cuánto tiempo tenga para la predicación. Les voy a dar textos que hemos leído y releído y releído. Dice Deuteronomio capítulo 4, verso 2. ¿Cómo dice? No le aumentarás, A ver, ¿no le qué? no le quitarás ni le aumentarás. No añadirás No añadirás. a la palabra que yo os he mandado. Deuteronomio capítulo 4, verso 2, dice, no le aumentarás ni disminuirás a la palabra que he hablado. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Israel. Al bendito pueblo de Israel. Si eso le está diciendo al pueblo de Israel, pues ahora imagínense yo quién soy para venir y quitar o mutilar la bendita palabra de Dios. Yo no soy nadie, no tengo por qué quitarle. Dice la Sagrada Escritura, no le vas a quitar y no le vas a aumentar. Amén. Dice Isaías capítulo 8, verso 20. Isaías 8. Isaías capítulo 8, verso 20. A la ley del testimonio, A la ley y al testimonio. Si alguno no dijere conforme a qué, a esto, si alguno no dijere conforme a esto, es porque no le ha Amanecido. amanecido. ¿Qué quiere decir con que no le ha amanecido? No ha entendido la palabra de Dios. No ha entendido. Por mucho que lea la Biblia, por mucho que se grabe los textos, si no habla conforme a lo que está escrito, no ha llegado al verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Dice una de las cartas del apóstol Pedro. Dice, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 20. ¿Ya estamos? Amén. Dice el apóstol Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna ¿qué? Profecía Que ninguna profecía de la Escritura. de la Escritura es de particular Interpretación. interpretación. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular. ¿Qué quiere decir de particular interpretación? Los que yo creo en esto, yo entiendo que es así. Que yo quiero aplicar mis propios términos, ¿no? Es que yo no entiendo así, yo pienso que es así, ¿no es cierto? Tienes que sujetarte como está escrito. Tienes que entender que cuando dice que el que se va a salvar no va a ser por obras, sino por la fe en Cristo Jesús, tienes que entender cómo está eso. La fe no la vas a inventar tú. La fe no la vas a diseñar o la vas a generar tú dentro de ti y repite, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. No la vas a generar, eso no es tener fe. La fe es algo muy especial y que va a venir como consecuencia de algo que tú vas a hacer en tu vida. La fe va a llegar a ti de acuerdo qué tanto obedezcas la bendita palabra de Dios. Dice Romanos 10, verso 17. ¿Ya estamos, hermanos? Romanos capítulo 10, verso 17. Dice, luego la fe. Es por el oír. La fe es por el oír. ¿Y el oír? ¿Qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Si la carta a los romanos, ¿sí?, se escribió en el año
No alcanzo, se está borrando esta hoja. Entre el año 55 y el año 60. No estaba escrito tampoco. Dice el apóstol Pablo, luego la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? Yo me tengo que, es mi obligación, que yo tengo que investigar, vuelvo a repetir como inicié, si el predicador me está hablando verdad o me está hablando mentira. Es mi obligación investigar porque está de por medio la vida eterna. Si yo me voy a dejar llevar por X predicador y me está hablando mentira, y me dejo arrastrar por él sin que yo investigue, sin que yo analice si es verdad o mentira lo que me está hablando, va a ser parte de esto también mi culpa. Por no haber ido a investigar, por no estudiar las Sagradas Escrituras, por ver cómo está trazada la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Vamos a ver el Evangelio. Dice el Salmo 68 que decíamos que escribe el rey David. Dice la Sagrada Escritura, dice, y el Señor daba palabras de las evangelizantes. Y dice el apóstol Pablo que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos y a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos, dice la Sagrada Escritura, hermanos, Éxodo capítulo 19. Vamos a ver esas palabras evangelizantes que dice el rey David y vamos a ver ese evangelio que dice el Señor Jesucristo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Éxodo 17. 19. Verso 1 en adelante. Dice, al mes tercero de la salida de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y asentaron en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. 5. Repito, dice San Juan 10, y las ovejas oyen mi voz. ¿La voz de quién? De Dios. De Dios o del pastor, en San Juan 10. Dice aquí la Sagrada Escritura. Ahora pues, si diereis oído a mí, a mi voz. a mi voz. Aquella voz del Evangelio de Juan no es algo nuevo, no es algo diferente. Es esta voz. Es la misma que estamos viendo aquí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardares. ¿Mi qué? Mi pacto. Mi pacto. Dice Pablo en Efesios capítulo 2 que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, vamos a leer. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. La promesa que dice Pablo, sin esperanza, ajenos a los pactos y a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Otra promesa que hace Dios. Verso 6. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dice el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 4. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí, hermanos? Pues estas son las palabras, Éxodo capítulo 20. Se empiezan a dar las palabras evangelizantes
el evangelio que Dios quiere que prediques, la voz de Dios. Dios quiere que oiga su voz. No quiere que oiga la voz de X pastor, de X líder religioso, de X ministro, de X sacerdote. Dios quiere que oigas Su voz. su voz. Y les vuelvo a repetir, ¿quién es el que quiere que no oigas la voz de Dios? Satanás. Satanás. Él mandó sus predicadores. Los mandó de una religión, los mandó de otra, los mandó de otra, los mandó de otra. Y todos están predicando mentira. Por eso dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad Os libertará. os libertará. Es tu obligación que tienes que ir a investigar las Sagradas Escrituras y analizar si lo que he hablado hoy en esta mañana es verdad o es mentira. Tienes que analizarlo, tienes que estudiarlo, a ver si es cierto, si estamos en el camino correcto. ¿Sí? Repito, Éxodo capítulo 20 empieza a darse el Evangelio. Dice la Sagrada Escritura, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día del reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su bestia, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dice el Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pues es esto, es parte. No crean que esto es todo, porque todavía vienen más por cuestiones de tiempo, o no le damos lectura a todas las palabras que salieron de la boca de Dios. ¿Sí? Vamos a ir concluyendo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 47. ¿Ya estamos? Amén. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 47, dice, y el que oyere, ¿mis qué? Mis palabras. Mis palabras, y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, ¿quién le juzgue? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Qué más? Así que lo que yo hablo como el Padre me ha dicho, así hablo. ¿Dónde está la vida eterna? en la ley de Dios. En guardar los mandamientos de Dios. Que si bien que sí hay textos donde dice la Sagrada Escritura, ¿no? Yo por gracia soy salvo, ¿sí? Pero no está hablando de la vida eterna. Soy salvo del pecado. Sí, ahora viene el trabajo que yo tengo que hacer. Así como le dijo Dios a Josué,
solamente que te esfuerces y seas muy valiente, tú vas a introducir a este pueblo a la tierra prometida. Sí, pues vamos a transformar estas palabras a nuestra propia persona. Solamente que sea yo muy valiente y me esfuerce, y que las palabras de este libro no se aparten ni de día ni de noche de mi boca, ¿sí? Y solamente así podré lograr ser candidato a la vida eterna. Si no me esfuerzo, si no soy valiente, voy a retroceder, voy a ser echado para atrás. Por mucho que grite, por mucho que diga que yo creo en Cristo y que yo tengo por fe, la fe la vas a demostrar en el momento que guardas cada uno de los mandamientos de Dios. Es de la forma como vas a demostrarlo. Es como vas a decir firmemente si crees en Dios o si no crees en Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, esperando pues que lo que hablamos esta mañana haya quedado claro y vean por dónde está el camino de la vida eterna. ¿Sí? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el trabajo del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es el Cordero que viene a simbolizar al Cordero, ¿sí? Que quita los pecados. Que en el momento del bautizo tú haces uso de su muerte y en ese momento quedas completamente limpio. Ahí muere la vieja criatura y nace la nueva criatura. Pero de ahí en adelante viene tu trabajo. ¿Qué tanto te vas a esforzar? ¿Qué tanto vas a poner por obra su bendita palabra? ¿Qué tanto vas a echarle de ganas? Porque si vas a vivir en adulterios, en fornicaciones, en disoluciones, en mentira, en pleitos, en borracheras, vas a vivir codiciando, vas a vivir robando, ¿dónde está el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Dónde están aquellos predicadores que supuestamente hablan verdad y agarran los diezmos para embolsárselos? Esto no es correcto delante de la palabra de Dios, pero en fin, ya será parte y tema de otra predicación. Por hoy, hermanos, esperando que haya sido claro lo que hemos hablado esta mañana, terminamos en estos momentos.